Yeah, ¿qué tal estamos? Muy buenas, chicos. Llega ese momento en el que tenéis que comprar un disco duro porque ya nos caben más juegos en vuestra colección, más archivos, más lo que sea. Da igual, porque siempre lo vais a llenar y necesitáis otro y otro y otro. Bueno, ¿y cuál compráis? ¿Un disco duro de 5 teras, uno de 4, Western Digital, Seagate, Toshiba? Bueno, hoy voy a hacer una prueba de rendimiento de estos dos, que serían dos de los discos duros más vendidos en Amazon, y que yo, además, bueno, os voy a dar mi opinión personal de muchos años instalando discos duros en ordenadores. Y por supuesto, yo también tengo un porrón de discos duros de los cuales he tenido mejores o peores experiencias, y hoy voy a intentar sacaros un poco de dudas para que decidáis cuál es la compra más adecuada por el precio. ¿Os parece? Bueno, en cuanto damos un pequeño paseo por Amazon, ponéis disco duro externo y vais a ver que os salen pues bastantes opciones, pero realmente todo se reduce siempre a 3 marcas, a las 3 más importantes, que serían Toshiba, Western Digital y Seagate. En este caso, pues ni siquiera nos va a aparecer Samsung, porque Samsung está focalizado sobre todo en discos duros sólidos, ¿verdad? En su día los discos duros Samsung, discos duros mecánicos, sí que eran buena opción, pero a día de hoy esto es lo que nos vamos a encontrar, así que no voy a perder el tiempo analizando discos duros que probablemente no vais ni a mirar. Así que realmente tendríamos, pues fijaros, la opción de coger este Western Digital de 4 teras, que esto, fijaros, ya lo compré en 2020. Estamos hablando que hay muchas cosas en informática que realmente apenas han tenido cierta evolución desde hace 4-5 años, como es el caso realmente de muchos discos duros. Si bien es cierto que además se han quedado más o menos estancados en precio, lo cual tampoco es malo, porque con lo que ha subido la informática. Bueno, y en el caso de hoy, pues analizamos este mismo disco duro, pero en su versión de 5 teras, ¿vale? Ahora mismo está costando 99 euros, sería una buena opción. Este Western Digital lo tenéis también en los 5 teras que yo he comprado, y aunque voy a hacer un test de velocidad de esta unidad de 5 teras, también lo he hecho, o lo puedo hacer si queréis, con la de 4, porque tengo 4 unidades de 4 teras y tengo 2 de 5 teras, ¿vale? Esta es la segunda de 5 teras que me compro. Pero claro, siempre ha sido sinónimo de mayor velocidad la marca Toshiba. Como veis, pues bueno, aquí está este disco duro que lo he comprado también para poder haceros esta comparativa, y yo quería salir de dudas realmente, y ya que estoy, pues lo comparto con vosotros, ¿verdad? Ya que, bueno, he montado en muchas ocasiones discos duros Toshiba que normalmente han sido los que más rendimiento me han brindado, con mucha diferencia. Entonces, realmente tenemos Western Digital y Toshiba como dos de las mejores opciones de discos duros externos en estos momentos. Paper, te estás dejando Seagate. Fijaros, 4 teras, Seagate 8890. Bueno, parece que pudiese ser una de las mejores opciones de calidad-precio. Sin embargo, lamentablemente yo no os recomendaré nunca comprar un disco duro Seagate. He montado cientos de discos duros a lo largo de los últimos 20 años, y de los pocos discos duros que he tenido verdaderos quebraderos de cabeza, siempre ha coincidido que son Seagate. Pero es que ojalá fuese solo una coincidencia. Si vais a cualquier estadística de internet de uso de discos duros, sobre todo en grandes servidores donde se cambian los discos duros cada 2 años, cada 3, etcétera, veréis que la mayor tasa de errores siempre corresponde a Seagate. Si bien es cierto que cuantos más venden, pues evidentemente más discos duros hay para analizar, y da la sensación de que fallan más, pero no, es que si los analizan porcentualmente, siempre sale Seagate perdiendo. Por lo que sea, pues no tendrá tanto control de calidad, y a mí personalmente me han fallado varios a lo largo de los años y me he llevado un auténtico chasco perdiendo información. En un caso además era muy valiosa. Si es solo juegos, pues no va a pasar tampoco gran cosa. Oye, habrá que volver a descargar, pero cuando es información valiosa, yo repito, no sucumbáis a este precio, que además normalmente está en unos 100, ahora ha bajado un poquito. 1000 veces mejor, ¿qué queréis que os diga? En este caso, Western Digital. Es de las poquitas marcas que nunca me ha fallado ni un solo disco duro, que ya es decir, porque he puesto cientos, de verdad, creedme. Bien, entonces, ¿qué pasa con
esta unidad de 5 teras que yo la he comprado a 110 euros. Normalmente la vais a comprar más barata, ahora ha subido un poquito, pero siempre oscila entre 109 y 120. Cuanto mayor sea el disco duro que podáis comprar, mejor, chicos. Lo vais a llenar siempre. Así que al final sale más rentable coger el de mayor capacidad posible. Eso sí, si es para guardar juegos y cosas que realmente no son importantes. Al final, si confías en un solo disco duro para guardar tus cosas importantes, ojo, porque si luego le das un golpe, se estropea, lo que sea. Yo las cosas importantes tengo redundancia, las tengo guardadas en varios discos duros, que es lo que siempre aconsejaré. Y en uno en concreto que ni lo toco. Hago un backup de vez en cuando, lo guardo. Ese es mi mejor consejo. Bien, entonces tenemos también este Toshiba de 4 teras, que lo tengo aquí en la mano y que ahora lo vamos a probar. Y que claro, como os digo, en rendimiento el Toshiba, ¿vale?, siempre va a ser superior casi siempre a cualquier Western Digital. Es una de las bazas que tiene Toshiba. Y encima está a un precio muy pero que muy atractivo. Estos 4 teras, 91 euros. Ha bajado de precio, creo que yo lo he comprado a 101. Así que fijaros, en cuestión de unos cuantos días, pues ha bajado 10 euros prácticamente. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué ocurre? ¿Vale? ¿Cuál es la mayor diferencia? Entonces, ya os digo que os estoy recomendando cualquiera de estos dos discos duros. Pero, ¿por qué tiro yo más hacia el Western Digital? Si este es más rápido. Bueno, entre comillas, lo único malo de los Toshiba es que, aunque parezca mentira, hacen bastante más ruido, casi cualquiera, que un Western Digital. Sí, funciona a más revoluciones y es normal que haga un poco más de ruido, pero independientemente de eso, el ruido mecánico en sí, además de por tener más revoluciones, siempre es muy superior en un Toshiba, hasta el punto de que si os gustan los entornos de trabajo silenciosos, os va a llegar a molestar. ¡Ojo! Esto es un dato muy importante que deberían poner los fabricantes: la rumorosidad, el nivel de ruido de los discos duros. Porque este disco duro vais a notar su funcionamiento. Y si estáis en un puesto de trabajo muy silencioso, os va a llegar a molestar. Y de este otro no os vais ni a enterar. No se escucha prácticamente nada. A lo sumo, cuando inicia, cuando se para, pero es que casi ni eso. Mientras que este, de verdad, sí que vais a oír el típico sonido mecánico que teníamos en antaño, ¿no?, en los discos duros más antiguos, y llama la atención porque, repito, ya he tenido muchos Toshibas y en todos se nota muchísimo más el sonido que en cualquier otro disco duro. Entonces, ¿compensará la diferencia de velocidad de este a este frente al mayor ruido? Para mí no, ¿vale? Para mí no. Si vosotros queréis el máximo rendimiento por precio, cojonudo este Toshiba. ¿Que preferís ganar un poco, bastante, de verdad, en que no suena, no se escucha nada? Western Digital. Hemos descartado Seagate, así que estas dos son las mejores opciones. Bueno, pues vamos a comparar la velocidad directamente para salir de dudas, entonces, a ver qué merece más la pena. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a utilizar la herramienta Crystal Disk Info y Crystal Disk Mark para analizar los datos de cada disco duro y el rendimiento. Fijaros, esto os va a llamar poderosamente la atención. Este disco duro, ¿vale?, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, corresponde a esto. Sí, señor, el de 5 teras es de 4800 revoluciones. Os puede sonar raro, pero llevan existiendo estos discos duros con estas revoluciones toda la vida. Precisamente consiguen todavía mayor silencio y os puedo decir que apenas penaliza en rendimiento con respecto a una unidad de 5400. Como veis, ya llevo un tiempo utilizándolo, así que, bueno, he comprobado de sobra que funciona muy pero que muy bien, no hay ningún tipo de problema. Y, oye, pues venga, esta es la unidad R, pues vamos a seleccionar aquí la unidad R. Además lo vamos a analizar con datos ya, más del 50% del disco duro ya está escrito. He metido un montón de ISOs y de historias. Esto, así va a salir una comparativa de velocidad, digamos que más realista que hacer la prueba recién comprado, que también tengo. Os enseñaré la gráfica, si sale diferente, si sale igual ni os la mostraré. Pero si veo que hay diferencias, os enseñaré la velocidad recién comprado y ahora con más del 50% del disco duro lleno. Vamos a hacer simplemente 2 pasadas de 1 GB. Con esto es más que suficiente para comparar discos duros. Vamos allá.
Bueno, ha terminado la prueba y me ha sorprendido un pelín para mal, porque como estáis viendo aquí, la velocidad de lectura es de 90 megas por segundo, de escritura 86, que bueno, a ver, que no está nada mal realmente. Recordar siempre tener conectados estos dispositivos a través del USB 3.0, porque si no os dará valores inferiores. Luego, la velocidad de lectura en sectores inferiores, pues es más o menos la que se cabría esperar de cualquier otro disco duro. Esto no varía mucho, sin embargo las de escritura son muy altas. Esto es muy curioso, ya que estoy seguro que ni siquiera en el Toshiba saldrán estas velocidades tan altas, pero aquí es cierto que cuando yo lo probé recién desprecintar, conectarlo, hacer el test de velocidad, pues tenía una velocidad de lectura de unos 120 megas por segundo y lo mismo de escritura, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Conforme un disco duro se escribe, pues inevitablemente, sobre todo cuando ya pasas más de la mitad del disco duro está lleno, se vuelve un poco más lento. Pero esto se mantiene más o menos hasta los últimos 100 gigas. Y cuando ya quedan menos de 100 gigas, ojo, esto puede llegar a bajar hasta los 60 megas tranquilamente. Ahí ya sí se vuelven bastante lentos. Pero bueno, estos son velocidades bastante aceptables, ¿de acuerdo? Disco duro de 5 teras. Bien, vamos a probar el Toshiba. Bueno, lo he conectado y ni siquiera me aparece aquí en pantalla. Si os ocurre esto alguna vez, cuando tenéis muchas unidades conectadas, puede ser que os ocurra. Bueno, simplemente hay un truquillo que es darle a la tecla Windows más la X. Como veis sale pues este menú desplegable. Vamos a el administrador de discos, que no lo veo, aquí está. Y aquí ya sí o sí debería de apareceros el disco. Bueno, ya veis que tengo conectados bastantes. Aquí está, ¿vale? Como veis está disponible el 100% del espacio. Este es, no lo he utilizado, solo lo vamos a usar para esta prueba. Y claro, pues no tiene asignada ninguna letra, así que no nos aparece. Pues le damos aquí, cambiar la letra y agregar. ¿Veis que no sale ninguna? Pues vamos en la F. No, vamos a ponerlo, pues qué sé yo, por la Y. Venga, aceptar. Intentar escoger siempre alguna letra que no conectéis luego a un disco duro y resulte que tenga la misma, porque es ahí cuando a veces pueden ocurrir este tipo de situaciones, que no os aparezca o que ocurra algo raro en Windows. Bien, ahora ya veis que ha aparecido por aquí detrás, ya lo tenemos disponible. Aquí está, y el Toshiba que acabamos de conectar era la Y. Bueno, como veis es el más fresquito también, porque lo acabamos de conectar. Igualmente, fijaros, son 5400 revoluciones, no son 7200, pero aún así, repito, la rumorosidad del mismo es bastante alta. Es curioso, pero esto es así. Y bueno, pues letra Y, como veis apenas lo he utilizado. Y ahora sí, vamos a hacer la prueba de velocidad también para este disco duro. Vamos a lanzar una prueba nueva, no voy a quitar los datos anteriores y así tendremos los dos en pantalla directamente. Aquí está. Y venga, vamos a poner Y y evidentemente pues tiene que salir más velocidad seguro. Bueno, ahora sí, ya estáis viendo los valores reales de este fantástico Toshiba de 4 teras que nos alcanza una velocidad de lectura de 141 megas por segundo, 148 de escritura en sectores más pequeñitos. También tiene unos valores de escritura muy buenos y unos valores de lectura que también están por encima de la media. Como veis, están por encima del Western Digital. Así que, oye, puedo aconsejaros sin miedo que este Toshiba tiene un rendimiento excelente por el precio. Bueno, y por qué no, ya que estamos, vamos a comprobar la unidad W, que esto sería un Western Digital, igual que este de 5 teras, pero en la versión de 4 teras. Es verdad que está muy a petar de información, así que, bueno, vamos a salir de dudas, vamos a ver qué valores nos arroja con esta unidad, la W. Está por aquí, está en un 95% llena, pero, oye, vamos a ver qué velocidades nos arroja la unidad de 4 teras. Muy bien, pues como veis los valores no sorprenden mucho. La velocidad es un pelín inferior a la unidad de 5 teras, 82 megas por segundo de lectura, 80 de escritura. Estos valores se aproximan, bueno, están por debajo tanto del de 5 teras, curiosamente a la mitad, y por debajo de la unidad de Toshiba. Y también la velocidad de lectura de sectores más pequeñitos pues está por debajo, pero es que está lleno, repito, al 95%, así que no está nada mal. Me atrevería a decir que la unidad Toshiba, una vez que ya está llena al 50% o más, estos valores de aquí van a bajar a unos 120 megas por segundo, lo cual sigue siendo una velocidad muy pero que muy buena por encima de la unidad Western Digital. Así que
repito, dependiendo un poco del precio de cada disco duro, la verdad es que ambas son muy buenas opciones. Siempre va a tener más rendimiento el Toshiba a costa de un pelín más de ruido, pero tampoco es que se note excesivamente. Repito, tiene que ser un entorno extremadamente silencioso para darte cuenta del funcionamiento del Toshiba. Si no, evidentemente, pues mejor el Toshiba, ¿no? Porque va a ir más rápido. Bueno, lo tenéis claro ya, ganador indiscutible, calidad, precio, rendimiento, este Toshiba de 4 teras. Calidad, rendimiento y sobre todo fiabilidad y rumorosidad, muy silencioso, este Western Digital de 5 teras. Bueno, estos son los dos discos duros que yo recomiendo. Espero haberos solucionado las dudas a la hora de esa elección de que ya toca comprar disco duro. Rendimiento silencioso. Os dejaré los enlaces de todo esto en la descripción del vídeo para que podáis adquirirlos directamente sin poneros a buscar. Evidentemente son enlaces patrocinados. Con esto apoyáis mínimamente al canal, unos centimillos. No creáis, Amazon no paga casi nada, pero ahí está. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Soy Paper DJ, estáis en la nave retro. Nos vemos en el próximo vídeo.